como mi vida laboral se vino abajo por una acusación falsa que jamás imaginé enfrentar. Desde que comencé a trabajar en la empresa Servilogistics hace casi 4 años, nunca pensé que el lugar que me vio crecer profesionalmente se convertiría en el escenario donde perdería mi reputación, mis amistades y hasta mi estabilidad mental por una acusación que jamás imaginé que pudiera caer sobre mí, porque si algo tenía claro desde el primer día era que mi único objetivo era trabajar, mejorar, con suerte, lograr un ascenso que llevaba años persiguiendo, pero nada de eso importaría cuando una compañera nueva, recién llegada al equipo de administración, decidió señalarme como responsable de algo que no solo no había hecho, sino que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Todo empezó 2 semanas antes de la evaluación anual cuando mi jefe, el ingeniero Marco, me llamó a su oficina con ese tono extraño que uno reconoce al instante como una mala señal. Él siempre era directo, pero esta vez parecía evitar mirarme a los ojos mientras me pedía que cerrara la puerta. Me senté frente a él esperando algún comentario sobre mi desempeño, quizá un resumen de mis logros del año, pero en lugar de eso, puso sus manos sobre el escritorio, respiró profundo y me dijo que había recibido una denuncia formal en mi contra y que, por protocolo, debía informarme, aunque todavía no podía darme detalles. Sentí como si mi corazón descendiera hasta el estómago y, aún así, intenté mantener la calma preguntándole si se trataba de algún error administrativo o quizás un malentendido sobre algún reporte. Pero él solo negó con la cabeza y me dijo que debía esperar a que Recursos Humanos me llamara. Nunca olvidaré cómo salí de esa oficina con las piernas temblando, el sonido de los teclados alrededor sonando más fuerte que de costumbre y la mirada curiosa de algunos compañeros que claramente notaron mi cara desencajada. El resto del día apenas pude concentrarme, mi mente revisaba obsesivamente cada interacción, cada correo, cada entrega que había hecho para intentar comprender qué podría haber provocado una denuncia, pero nada tenía sentido. Lo peor llegó cuando salí a almorzar y en la mesa de descanso encontré a la nueva asistente, Rocío, mirándome fijamente como si hubiera ganado algún tipo de ventaja que yo todavía desconocía. Rocío llevaba solo 3 meses en el trabajo, pero ya había mostrado cierta actitud competitiva que incomodaba a varios, aunque todos preferían ignorarlo porque era muy simpática cuando le convenía. Yo apenas había hablado con ella más que lo necesario. Y aún así, algo en su expresión me hizo sentir un escalofrío extraño, como si ella supiera exactamente qué estaba pasando y yo no. Cuando por fin me llamaron de Recursos Humanos al día siguiente, entré a la oficina con los nervios destrozándome, pero jamás pensé que lo que escucharían mis oídos sería tan absurdo. Me estaban acusando de acoso laboral y manipulación de reportes, específicamente de haber manipulado documentos digitales para perjudicar a un compañero. Mi reacción fue una mezcla de incredulidad y risa nerviosa, porque yo siempre fui el encargado más meticuloso con los informes y jamás tocaría información ajena. Pero según el documento de la denuncia, Rocío había presentado pruebas irrefutables, capturas de pantalla y un correo electrónico que supuestamente yo había enviado alterando un registro crítico. Les dije que debía haber un error, que alguien había falsificado eso o que había un virus o accesos indebidos, pero la representante de Recursos Humanos me respondió con tono neutro que la investigación ya estaba en curso y que, mientras tanto, debía seguir trabajando con normalidad y evitar cualquier contacto innecesario con la denunciante. Ahí comprendí que era mucho más grave de lo que imaginaba. Al salir de la oficina, sentí que todos los ojos del pasillo estaban sobre mí, incluso algunos que antes bromeaban conmigo ahora parecían esquivarme, como si el rumor ya estuviera circulando. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada sonido de notificación en mi computadora me hacía saltar. A media tarde, mi mejor amiga del trabajo, Andrea, se acercó con expresión preocupada y me dijo en voz baja que escuchó algo sobre una situación complicada y que varios estaban comentando que yo estaba involucrado en una investigación interna. Ahí supe que Rocío, o alguien que la apoyaba, estaba moviendo hilos para arruinarme. Esa noche, al llegar a casa, me desplomé en la cama sin siquiera cambiarme la ropa. La sensación de injusticia me quemaba el pecho, pero también había algo peor, la impotencia de no poder hacer nada mientras mi nombre comenzaba a ensuciarse lentamente. Me repetí una y otra vez que todo se aclararía, que no había hecho nada malo y que las pruebas falsas caerían por su propio peso, pero una parte de mí sabía que cuando la reputación de alguien se mancha en un entorno laboral, incluso si la verdad sale a la luz después, ya nunca vuelve a ser igual. Lo que no sabía era que lo que estaba sucediendo era apenas el inicio de algo mucho más devastador, algo que destrozaría por completo lo que yo creía construido y que incluso pondría en riesgo mi futuro fuera del trabajo. Porque Rocío no solo quería mi puesto, quería destruirme, y estaba dispuesta a inventar cualquier cosa para lograrlo. Actualización 1.
A partir de ese día la situación dejó de ser solo una investigación interna y se convirtió en una sombra que me seguía a cada rincón de la oficina, porque aunque aún no había recibido ninguna sanción formal, cada gesto, cada susurro y cada mirada parecían apuntarme como si ya estuviera condenado, y la tensión llegó a tal punto que incluso mis tareas diarias comenzaron a verse afectadas, no por mi falta de capacidad, sino por el ambiente hostil que lentamente se formaba a mí alrededor, un ambiente que Rocío alimentaba con maestría, como si llevara años perfeccionando el arte de manipular percepciones. Una semana después de la reunión con Recursos Humanos, mi jefe volvió a llamarme a su oficina. Esta vez con un tono más severo que antes, y me informó que habían aparecido nuevos testimonios que complicaban aún más el caso. Testimonios que aseguraban que yo tenía un comportamiento controlador y agresivo con algunos compañeros, algo completamente opuesto a mi personalidad y a mi historial limpio en la empresa. Cuando escuché esas palabras, me quedé mudo. Pregunté quiénes habían dicho eso, pero me respondieron que no podían revelarlo hasta completar la investigación, lo cual era ridículo porque significaba que cualquiera podía inventar algo y yo no podía defenderme directamente. Al salir de la oficina, vi a Rocío nuevamente en el pasillo, fingiendo sorpresa al verme. Aunque no logró ocultar esa sonrisa sutil que solo dura un segundo pero que dice todo. Fue ahí que entendí que no estaba sola en esto, alguien le estaba apoyando o colaborando, y aunque no sabía quién era, sentí que mi mundo se reducía a un círculo cada vez más pequeño donde todo podía volverse en mi contra. Lo peor ocurrió 3 días después, cuando en plena jornada recibí un correo de ti informándome que mi equipo había sido bloqueado y que debía entregarlo inmediatamente. Mis manos temblaban mientras lo leía, porque eso solo ocurría cuando alguien estaba involucrado en una auditoría grave. Cuando bajé al área de sistemas, el encargado, un tipo amable llamado Gustavo, me miró con incomodidad, como si quisiera ayudarme pero no pudiera, y me dijo que por protocolo no podía revelar nada, pero que habían encontrado rastros de acceso no autorizado desde mi usuario a carpetas internas. Le dije con desesperación que eso era imposible, que yo jamás había entrado a nada que no me correspondiera, y Gustavo, con voz baja, solo susurró, ten cuidado. Hay algo raro en todo esto. Caminar de regreso a mi escritorio sin computadora fue como hacer un recorrido de humillación pública. Varias personas levantaron la mirada, otros intentaron disimular, y algunos, que antes me saludaban con confianza, ahora parecían apartarse como si fuera contagioso. Andrea, la única que seguía tratándome como siempre, dejó todo lo que estaba haciendo y vino directo hacia mí, preguntándome qué había pasado, y aunque intenté explicarle, ni siquiera yo entendía cómo todo se estaba desmoronando tan rápido. Ese mismo día, Recursos Humanos volvió a citarme, esta vez para informarme que mientras durara la auditoría digital debía realizar tareas manuales que no requerían acceso a sistemas, lo que en otras palabras significaba que ya no confiaban en mí, que era prácticamente un empleado vigilado. Cuando regresé al área asignada temporalmente, un lugar pequeño y casi abandonado que usaban para archivar documentos viejos, me sentí como si me hubieran puesto en una caja, lejos de todo, lejos de mis responsabilidades reales, lejos de la posibilidad de demostrar mi inocencia. Pasé horas moviendo cajas polvorientas, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera como probar que alguien estaba usando mi usuario o falsificando accesos. Lo peor era que ni siquiera tenía acceso a mi computadora para buscar pistas. Esa noche, ya en casa, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido que decía, deja de buscar culpables. Acepta lo que viene. Sentí un frío indescriptible recorrerme el cuerpo. Le respondí preguntando quién era, pero jamás obtuve respuesta. Dormí mal, con el teléfono en la mano y la sensación de que algo más grande estaba por estallar. Y tenía razón, al día siguiente, cuando llegué a la empresa, me enteré de que otro informe había sido manipulado. También desde mi usuario. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba registrado. Lo que no sabía entonces era que la persona que lo había hecho estaba más cerca de lo que imaginaba y que esta guerra sucia apenas estaba comenzando, una guerra donde yo luchaba sin armas, mientras mis enemigos jugaban con ventaja absoluta y sin escrúpulos. Actualización 2. Lo que ocurrió durante las 2 semanas siguientes marcó un antes y un después, porque aunque yo creía que la acusación había llegado a su punto más crítico, la verdad es que apenas estaba entrando a la parte más oscura, esa en la que uno empieza a perder no solo la confianza en los demás, sino la confianza en sí mismo, al ver cómo la realidad se distorsiona tanto que empiezas a dudar incluso de tu propia percepción. Todo comenzó un lunes por la mañana cuando Andrea, mi amiga y la única persona que aún me apoyaba abiertamente, me pidió hablar en privado durante el descanso. Se veía nerviosa, algo agitada,
como si hubiera cargado con un peso enorme durante días. Y apenas cerramos la puerta del pequeño almacén que ahora usábamos para conversar lejos de miradas indiscretas, me dijo que tenía que contarme algo que había callado por miedo a empeorar mi situación. Me confesó que escuchó a Rocío hablando en el baño con otro empleado, un tipo llamado Sergio, quien llevaba más tiempo en la empresa y tenía algunos contactos internos. Lo que Andrea escuchó fue escalofriante. Rocío le decía a Sergio que todo estaba saliendo según el plan y que él ya está prácticamente fuera, refiriéndose claramente a mí. Andrea estaba segura de que no era una coincidencia que Sergio, de repente, hubiera comenzado a trabajar más cerca del área administrativa y que su actitud conmigo hubiese cambiado sin ninguna razón aparente. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes y me respondió que tenía miedo de que alguien sospechara que ella estaba ayudándome y también la involucraran en algo. Entendí su miedo, pero escuchar aquello me dejó una mezcla de rabia, angustia y una extraña sensación de inevitabilidad, como si Rocío y Sergio estuvieran jugando una partida de ajedrez en la que yo era solo una pieza destinada a caer. Aún así, intenté mantener algo de esperanza pensando que mientras no hubiera pruebas reales en mi contra, la situación tarde o temprano tendría que aclararse. Pero estaba equivocado. Esa misma tarde me llamaron nuevamente de Recursos Humanos, esta vez con un tono mucho más frío, casi mecánico, como si ya hubieran tomado una decisión antes de escucharme. Me informaron que se había añadido una nueva denuncia, esta vez alegando que yo había tenido un comportamiento agresivo hacia Rocío, específicamente que la había intimidado verbalmente en un pasillo. Cuando escuché eso sentí que el mundo se me caía encima. Jamás había levantado la voz en el trabajo, ni siquiera en situaciones de estrés, y mucho menos habría intimidado a alguien. Les dije que eso era completamente falso, que yo ni siquiera me había cruzado con ella ese día, pero me respondieron que había un testigo. No dijeron quién. No dijeron que había visto. Solo que había un testigo. Salí de esa reunión con la garganta apretada, sintiendo un nudo en el pecho que dolía como si me estuvieran arrancando algo desde adentro. Caminé a paso rápido hacia el almacén donde guardaban los archivos para refugiarme, pero al abrir la puerta, para mi sorpresa, encontré a Sergio adentro, revisando unas cajas. Me vio con esa expresión cínica que nunca olvidaré, una media sonrisa que parecía disfrutar mi desesperación. Me dijo algo que hasta hoy sigo repitiendo en mi cabeza: a veces hay que saber cuándo retirarse. Hay batallas que ya están perdidas. Era evidente. Él estaba involucrado. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Y se sentía intocable. No respondí nada porque si lo hacía iba a perder el control, y eso era justo lo que querían. Los días siguientes fueron un infierno. La empresa me aisló completamente, ya no podía participar en reuniones, no me asignaban tareas relevantes, y mis colegas me veían como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Algunos incluso preferían caminar por otra ruta para no cruzarse conmigo. Andrea trataba de apoyarme, pero también comenzó a recibir miradas incómodas, como si su simple cercanía conmigo la hiciera sospechosa. Una noche, desesperado, decidí revisar mis correos desde casa, repasando cada mensaje enviado en los últimos meses, intentando encontrar alguna pista que probara mi inocencia. Fue ahí cuando me di cuenta de algo aterrador. Había correos enviados desde mi cuenta que yo no recordaba haber escrito, pero no había recibido notificaciones, ni alertas, ni nada. Alguien había entrado. Alguien sabía mi contraseña o la había obtenido de algún modo. Ese descubrimiento debería haber sido mi salvación. Pero en realidad fue el inicio de un callejón aún más oscuro, porque mientras yo trataba de demostrar que mis accesos habían sido manipulados, la empresa estaba recibiendo un informe técnico que supuestamente demostraba lo contrario. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, ese informe había sido modificado por alguien que tenía algo mucho más personal contra mí de lo que jamás imaginé. Actualización 3. La tercera actualización llega desde el punto en el que ya no me quedaban fuerzas, pero aún creía que, de algún modo, la verdad saldría a la luz, aunque cada día que pasaba esa idea se volvía más ridícula, casi ingenua, como si yo fuera el único empeñado en sostener esperanza en un lugar donde ya nadie quería escucharme. Después de descubrir que había correos enviados desde mi cuenta sin mi autorización, pensé que finalmente tenía una línea que podría ayudarme a demostrar que alguien estaba manipulando todo, así que pedí una reunión urgente con ti para mostrarles las inconsistencias. Preparé capturas, fechas, comparaciones, incluso marqué horas donde yo no había estado conectado. Y cuando por fin lograron recibirme, me senté frente a dos analistas que me observaban con esa mezcla de incomodidad y distancia que uno sabe que proviene de instrucciones superiores. Les expliqué todo, paso por paso,
con la paciencia desesperada de alguien que intenta sobrevivir, pero cuando terminé, uno de ellos simplemente me dijo que ya había un informe técnico oficial emitido por la empresa y que cualquier hallazgo mío no era concluyente ni válido porque no se había generado desde sus sistemas internos. Sentí como si me arrancaran el aire. Les pregunté si podía ver ese informe oficial, pero me dijeron que no estaba autorizado. Y ahí entendí que estaban cerrando puertas a propósito. Cuando salí, Andrea me estaba esperando cerca de la cafetería, con la cara preocupada. Me contó que había escuchado un rumor nuevo, uno que me dejó paralizado. Decían que yo había amenazado a Rocío con revelar información personal si ella no retiraba la denuncia. Esa mentira era tan grotesca que por un momento me quedé sin palabras. Andrea intentó tranquilizarme, pero yo apenas podía pensar. Caminé hasta el baño, cerré la puerta de un cubículo y sentí que la repisa del inodoro temblaba bajo mis manos mientras trataba de no desmoronarme. ¿Cómo podían inventar tantas cosas tan rápido? ¿Qué buscaban? ¿Por qué tanto odio hacia mí? Fue en ese momento, encerrado ahí, que recibí un mensaje inesperado de mi jefe Marco. Pasa por mi oficina cuando puedas. Es urgente. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que casi me mareo. Cuando entré, Marco estaba serio, rígido, como si hubiera envejecido semanas en días. En su escritorio había una carpeta gruesa, llena de documentos. Sin rodeos, me dijo, esto se está saliendo de control. Y las cosas no pintan bien para ti. Intenté hablar, pero me interrumpió diciéndome que habían aparecido nuevos registros que mostraban accesos indebidos desde mi usuario a cuentas internas. Y aunque yo ya sabía que aquello era manipulado, lo que me dijo después me dejó devastado. La auditoría encontró que los accesos provenían desde tu IP personal. Sentí un golpe en el estómago. Marco agregó que entendía que yo estaba estresado, que quizá había intentado resolver cosas por fuera, pero que eso solo empeoraba la situación. Yo le repetí una y otra vez que jamás había hecho eso, que no entendía cómo podían vincular mi IP, que debía haber algún tipo de suplantación o ataque, pero él solo suspiró y dijo, lo mejor es que consigas un abogado. Esa frase me dejó frío. ¿Un abogado? ¿Era tan grave? ¿De verdad todo había escalado a ese nivel? Al salir de la oficina, casi no sentía las piernas. Andrea corrió hacia mí para saber qué había pasado, pero no pude decir nada, solo sentí cuando me insistió en que debía buscar ayuda externa. Esa tarde llamé a un experto en ciberseguridad recomendado por un amigo de la universidad, y le expliqué la situación. Me pidió acceso remoto a mi computadora personal, revisó todo y después de 2 horas me dio la noticia que terminó de romper mi mundo. Mi red doméstica había sido vulnerada semanas atrás. Alguien había entrado. Alguien había tenido acceso a mis dispositivos. Alguien había estado controlando todo desde adentro, como si yo ya no tuviera vida privada. El experto me dijo que esto no era un hackeo casual ni amateur. Alguien había instalado un keylogger directamente en mi router o en uno de mis dispositivos. Y ahí todo comenzó a encajar de una manera tan enfermiza que se me heló la sangre. ¿Quién conocía mi contraseña del Wi-Fi? ¿Quién había estado en mi casa recientemente? Solo unos pocos amigos, familiares. Y un día, hacía más de un mes, Rocío y varios empleados habían ido a dejar unas cajas para un evento interno, porque mi casa quedaba cerca y yo había sido voluntario para guardarlas temporalmente. Recordé que Sergio también había ido ese día. Recordé cómo habían pedido usar el baño. Recordé cómo habían estado moviéndose por la casa buscando dónde dejar las cajas. Me apoyé en la mesa con la cabeza entre las manos. Era demasiado claro. Demasiado horrible. Alguien había entrado en mi casa y había tocado mis cosas. Habían instalado algo. Habían preparado mi caída desde antes de la primera denuncia. Pero lo peor vino después. El experto me dijo que para probar legalmente lo que había sucedido necesitaría permisos, peritajes, abogados, tiempo. Y yo no tenía nada a mi favor en la empresa. Me sentí atrapado. Aplastado. Peor aún, vulnerable en mi propio hogar. Y justo cuando pensé que no podía caer más bajo, recibí un correo oficial de la empresa. Se había programado una reunión final del comité disciplinario para la semana siguiente. Esa era la antesala al despido. Y yo ya no sabía si tenía fuerzas para seguir luchando. Actualización 4. Cuando Recursos Humanos me llamó nuevamente para aclarar detalles adicionales, supe que algo no estaba bien. Entré a la oficina y me encontré con la directora de Recursos Humanos.
el gerente general y un abogado de la empresa que nunca antes había visto. El aire era tan denso que casi podía masticarlo. Me ofrecieron asiento, pero yo sabía que aquello no era una conversación. Era una sentencia. Me informaron que, según las investigaciones finales, se habían encontrado nuevas evidencias que indicaban que yo había manipulado reportes internos, acosado laboralmente a 2 compañeros y filtrado información confidencial. Todo era mentira, absolutamente todo, pero las pruebas que me mostraron parecían tan reales que por un segundo dudé incluso de mi propia memoria. Capturas de pantalla falsificadas, audios que claramente habían sido editados, correos que jamás escribí. Todo estaba tan bien armado que parecía el trabajo de un equipo profesional. Intenté defenderme, pero cada palabra parecía hundirme más. Cuando mencioné que sospechaba que alguien dentro del mismo departamento podía estar detrás de esto, el abogado me interrumpió diciendo que acusar sin pruebas podía empeorar mi situación. Finalmente, me informaron que quedaba despedido con causa, sin indemnización, sin carta de recomendación, sin posibilidad de volver a pisar la empresa. Salí de la oficina sintiendo que me habían arrancado el piso debajo de los pies. No sabía cómo explicarle a mi familia lo que había pasado. A mi pareja le dije la verdad, pero sus ojos mostraban esa duda que, aunque ella negó repetidas veces, se instaló como un cuchillo entre nosotros. No me creía del todo. O tal vez sí, pero el daño ya estaba hecho. Pasé semanas tocando puertas, enviando CVS, recibiendo silencios o rechazos. Mi antiguo jefe, el mismo que siempre me había alabado, jamás respondió mis mensajes. Mis supuestos amigos del trabajo también desaparecieron. Pero el golpe final llegó cuando un reclutador me llamó para decirme que en un chequeo de referencias la empresa anterior había comentado irregularidades éticas sobre mí. Mi nombre estaba manchado. Una mañana, desesperado, me presenté en la empresa para pedir al menos una copia del informe interno de la investigación. No me dejaron entrar. El guardia de seguridad, que me conocía desde hacía años, ni siquiera me miró a los ojos. Me trataron como si fuera un criminal. Entonces sucedió. 2 semanas después, la persona que había conseguido mi antiguo puesto publicó en Instagram una foto celebrando su mayor logro profesional. Era alguien que siempre había sentido un extraño resentimiento hacia mí, alguien que solía decir que yo era el favorito de la gerencia. Al ver su sonrisa victoriosa, lo entendí todo. Él había armado esa trampa, él había falsificado las pruebas, él había hecho que me despidieran. Pero yo no tenía cómo demostrarlo. Un día, reuní valor para confrontarlo. Le escribí un mensaje largo, directo, pidiéndole que me dijera la verdad. Su respuesta fue una sola frase: no sé de qué hablas, pero te recomiendo que sigas adelante. Aquella frase, tan cínica y fría, me aplastó por dentro. Meses después, mi vida era otra. Mi relación terminó, no por falta de amor, sino por desgaste emocional. Mis padres empezaron a preocuparse por mí como si fuera un niño perdido. Mis ahorros se fueron reduciendo poco a poco. Encontré trabajos esporádicos, nada estable. Lo peor era la sensación de injusticia clavada en el pecho, un peso que no desaparecía ni cuando dormía. Un día, revisando mis archivos antiguos, encontré un video donde aparecíamos todos en una reunión de equipo, mi antiguo jefe, mis compañeros, incluyendo al responsable de mi caída. En ese video él hacía un comentario en broma sobre cómo algún día tomaría mi puesto. Todos rieron, incluso yo. Pero su mirada ese día tenía algo que no supe ver. Esa noche lloré por primera vez en meses. Lloré por lo que fui, por lo que me arrebataron, por lo que nunca podría recuperar. Hoy escribo esto porque la demanda que intenté poner fue archivada por falta de pruebas. Mi nombre quedó manchado para siempre en la industria. He aceptado trabajos menores para sobrevivir. A veces sueño con ese día en la sala de reuniones, donde todos reían sin saber que estaban siendo testigos del inicio de mi final. Lo más triste es que aún sigo soñando que alguien, algún día, descubrirá la verdad y me pedirá perdón. Pero ya he entendido que la vida real no funciona así. No siempre gana el inocente. No siempre el culpable paga. Y no siempre la justicia llega. A veces simplemente te destruyen. Y el mundo sigue como si nada hubiera pasado.